Durante 14 años, François Papa Doc Duvalier gobierna Haití usando la violencia y el vudú. He sido elegido presidente de por vida. Es la voluntad férrea del pueblo haitiano. Es un tirano que crea su propia milicia privada para matar a cerca de 30.000 personas en su pueblo, incluyendo a cualquiera que rete su poder. Creo que Duvalier era la encarnación del mal. Si hablas con psicólogos, lo clasificarían como un psicópata. Esta es la historia del reinado de terror de un despiadado dictador sobre los más pobres entre los pobres. Desde su manipulación de la religión nacional hasta el auge del culto a su personalidad, Papa Doc es un nombre que causará pesadillas a los haitianos para siempre. Abril de 1963. El sexto año del brutal gobierno del dictador haitiano François Duvalier está por convertirse en el más sangriento. En el Palacio Presidencial, el hombre al que llaman Papa Doc recibe noticias impactantes. Alguien le disparó al guardaespaldas y chofer de sus hijos. Esto enfureció por completo a Duvalier y lo llevó a un frenesí. Ciego de furia, Papa Doc convoca al jefe de su guardia de palacio y le da órdenes claras: hallar a los responsables y matarlos a todos. La cacería comienza con un hombre a quien Papa Doc acusa equivocadamente de haber planeado el ataque, el exoficial del ejército François Benoit. Todo comenzó a las 8 del 26 de abril de 1963. En ese momento ya me habían otorgado asilo político en la embajada dominicana. Aunque en lo personal está a salvo de los matones de Duvalier, la familia de Benoit, incluyendo a su padre que era juez, su esposa y su hijo recién nacido, continúan en peligro. El juez Benoit y su esposa acababan de regresar de la iglesia. Estaban allí con el bebé, la mucama y algunos visitantes. Vi pasar el camión lleno de guardias presidenciales. Todos en la casa son asesinados. Y luego incinerados. Fue un día terrible. Las cenizas de los Benoit estuvieron allí por años y años. En las horas siguientes, cientos de personas son asesinadas o desaparecidas. Pero comienza a esparcirse el horrible rumor de que un destino diferente le espera al hijo recién nacido de Benoit, quien supuestamente le es llevado a Duvalier. Se dice que Duvalier se encerró solo con el niño. Nadie sabe qué le ocurrió hasta el día de hoy al hijo pequeño de François Benoit. Algunos dicen que fue sacrificado por Duvalier. Refugiado en la embajada dominicana, Benoit recibe la terrible noticia.
No solo sacrificó a mi familia, también a la de mi esposa. Todo el que era cercano, que estuviera relacionado conmigo, fue arrestado o asesinado. Si hablas con psicólogos, lo clasificarían como un psicópata. ¿Estaba loco? No, pero ¿era maligno? La respuesta es sí. Papa Doc, el hombre responsable por esta atrocidad, nace en 1907 en el hermoso estado caribeño de Haití. Es una nación orgullosa. Es la primera colonia de esclavos en hacerse independiente. En el siglo XVIII era llamada Saint-Domingue y pertenecía a Francia. Era la colonia más próspera del mundo para la época y producía un enorme número de cosechas que mantenían a la perfumada élite de París muy bien alimentada. Se estimaba que 1 de cada 8 personas en la Francia metropolitana le debía su sustento directa o indirectamente a las cosechas de Haití, de Saint-Domingue. Era llamada la perla de las Antillas. En 1791, los esclavos haitianos se alzaron en una revolución contra el sistema colonial francés. Bajo el liderazgo de Toussaint Louverture y Jean-Jacques Dessalines, lucharon contra todos los obstáculos para liberar a su país. De hecho, expulsaron al ejército francés cuando estaba en su apogeo. Fue una situación absolutamente increíble. Y sin embargo, los esclavos haitianos se alzaron, los derrotaron y los expulsaron. El ejército esclavo derrotó no solo a los propietarios y al ejército francés, sino también a los españoles, británicos y estadounidenses, a las superpotencias de la época. En 1804, los esclavos de Saint-Domingue finalmente logran su independencia y nace la nación de Haití. Malcolm X y Martin Luther King se referían a veces a la revolución haitiana como una especie de ideal, y lo fue. Fue un logro fantástico. Pero cuando François Duvalier tenía solo 8 años, Haití pierde su independencia. En julio de 1915, con su entrada a la Primera Guerra Mundial en el horizonte, Estados Unidos ocupa el país. Y para los haitianos negros como Duvalier, es una catástrofe. La ocupación fue sorpresivamente severa, dura y profundamente racista. En el joven Duvalier, el irrespeto hacia el pueblo haitiano forja odio hacia Estados Unidos y todo lo que representa. Creció en un ambiente de clase media negro muy culto y estructurado en Puerto Príncipe, y esta era precisamente la clase más agraviada por la ocupación estadounidense. En 1934, la milicia estadounidense abandona Haití y el país se hace independiente de nuevo. También es el año en el que Duvalier se gradúa en medicina e inicia una prometedora carrera al servicio del pueblo de Puerto Príncipe. Pero su verdadera pasión, un legado de la ocupación estadounidense, es la política nacionalista negra y se inicia en un movimiento llamado noirismo. Esencialmente, el noirismo era la reafirmación del orgullo de las raíces africanas. Siguiendo su fascinación por la herencia africana, Duvalier comienza a estudiar la religión nativa de Haití, el vudú. El vudú es básicamente una religión animista que se origina en el oeste de África. La gente dice que Haití es 70% católico, 30% protestante, pero 100% vudú.
vudú tiene una sola deidad creadora, Bon Dieu. Pero la deidad suprema no se involucra con este mundo. En su lugar, poderosos semidioses y espíritus llamados Loa interactúan con la humanidad. Los Loa son los espíritus o los dioses a quienes oran los haitianos. Igual que un católico oraría a un santo. Al estudiar los rituales vudú, Duvalier obtiene una mejor comprensión del modo en que la religión domina las vidas de los lugareños. Aunque nunca llega a ser un verdadero creyente, su fascinación por la religión nacional crecería continuamente en su ascenso al pináculo del poder. En Haití siempre ha existido una relación entre el vudú y el poder. La mayoría de los haitianos cree hasta la actualidad que para convertirte en presidente debes hacer algún tipo de pacto con el diablo o con el lado oscuro del vudú. Duvalier es un hombre lleno de contradicciones. Está fascinado por el misticismo haitiano, pero también es un científico médico moderno. En 1944 recibe una beca para estudiar medicina pública en la Universidad de Michigan. Regresaría como el jefe de un programa para llevar medicina moderna a los campesinos haitianos, afligidos por una incapacitante enfermedad cutánea llamada PIAN. Papa Doc dijo, voy a cambiar todo eso. Y usando penicilina, lo cambió. Duvalier se hace ampliamente conocido y recorre el país llevando su cura de penicilina a las aldeas remotas de Haití. De hecho, Duvalier caminaba grandes distancias. Tenía que someterse a condiciones duras para llevar su experiencia médica a esas personas. Obtuvo una reputación como un hombre amable, bueno, que podía llegar a una comunidad y sanar a las personas. Por eso recibió el nombre de Papa Doc. Y por todo el país haitiano, los remedios de penicilina de Papa Doc acabaron con el PIAN. Para la población principalmente analfabeta y supersticiosa, Papa Doc no los cura solo con medicinas. Creen que debe poseer misteriosas habilidades vudú. Las personas no podían creer que era solo la medicina la que curaba. Creían que Papa Doc tenía un poder muy especial. Es un punto de inflexión para Duvalier. Comprende que puede usar su reputación reciente para obtener el poder total. En 1946, el doctor François Duvalier, conocido afectuosamente como Papa Doc, comienza a ascender en el escalafón político haitiano. Se convierte en ministro de Salud en el mandato de un camarada noirista, el presidente Durmacé Estimé. Pero solo 4 años después, el ejército derroca al régimen del presidente Estimé y Papa Doc abandona su cargo político. El coronel Paul Magloire se instala como el nuevo presidente. Duvalier se oculta y secretamente comienza a planear su propia ruta al poder. En un país donde pocos saben leer, aprovecha la oportunidad para estudiar los escritos políticos desde Marx hasta Maquiavelo. Maquiavelo le enseñó, es mejor ser temido que ser amado. Él aprendió eso y lo practicó. Es una lección que cambiará la identidad del doctor de los campesinos, transformándolo en una fuerza del mal, dispuesta a tomar el poder por cualquier medio. En
1956, el némesis de François Duvalier, el presidente haitiano Coronel Magloire, es derrocado también por el ejército y huye del país. Bajo un gobierno interino, el país se tambalea al borde de la guerra civil, mientras se convocan elecciones para presidente. Duvalier emerge de su escondite y acude a la oficina del periódico de Bernard Draydich. Era muy callado, era amable de algún modo. Anunció que iba a ser candidato a la presidencia. Sus objetivos iniciales eran totalmente honorables. Y probablemente era un idealista que pensaba poder hacer cosas buenas en el poder. Duvalier se yergue como el defensor de la empobrecida mayoría negra contra Louis de Joix, considerado el representante de la élite de piel más clara del país. Lo convirtió en la lucha de los negros contra los mulatos, en un país donde el 90% de las personas son negras. Papa Doc ganaría. El 22 de septiembre de 1957, el amable Dr. Duvalier, quien curó a tantas personas enfermas, obtiene una aplastante victoria. No tenía idea de que este hombre tenía dos caras. Realmente nos engañó a todos. Es el inicio de décadas de dictadura para Haití. Oh Dios, no teníamos la menor idea de cómo sería. Pero fue un homicidio. Una reunión crucial a principios del siglo XX. Las complejas negociaciones que dieron fin a 4 años de luchas. El destino de millones de vidas en manos de 3 hombres. Horas finales de la Primera Guerra Mundial. Miércoles 22 de abril. Por History 2. Mucha más historia. Eso que siempre te ha asombrado. Los hechos que cuestionas. Y los misterios que te cautivan. Son los mismos que han acompañado a la humanidad a través de su existencia. En abril, descubre el lugar que te has ganado en la historia. Por History. En agosto de 1969 se realizó el Festival de Woodstock. 3 días de paz, amor y música. Inicialmente, la sede sería el pueblo de Wallkill, en Nueva York, pero debido a la oposición de sus pobladores, lo trasladaron a Bethel, a una granja alquilada por $75,000. Se esperaba la asistencia de 50,000 personas, pero ante la alta demanda y la incapacidad para poder cobrar la venta inicial, los organizadores decidieron convertirlo en un evento gratuito al que asistieron 450,000 personas. Entre la lista de importantes músicos que se presentaron, la sorpresa la dio un joven Carlos Santana, que cobró por su actuación solo $750. Un asesino brutal aterrorizó a toda una ciudad a finales del siglo XIX. H.H. Holmes es considerado el primer asesino en serie en la historia de los Estados Unidos. Más de 100 años después, una investigación sigue sus pasos hasta la Londres victoriana. El Destripador, todos los sábados, por History 2. Mucha más historia. Al asumir su cargo como presidente de Haití, Duvalier sabe que no es una posición segura.
Si observas el historial de los presidentes en Haití, no es muy bueno. La mayoría duró poco tiempo. De hecho, al menos a 2 de ellos los despedazó la población. De los 23 jefes de Estado entre 1843 y 1915, solo uno cumple su periodo completo en el cargo. Incluso el héroe de la Revolución haitiana, el general Jean-Jacques Dessalines, halló una horrible muerte. Dessalines, después de 2 o 3 años en el poder, fue desmembrado en las calles de Puerto Príncipe y arrojado a los cerdos. Papa Doc está decidido a ser diferente. La transición fue muy rápida, de un doctor campesino arrogante a un dictador despiadado. Duvalier comprendió que el único modo de ejercer el poder en Haití era siendo totalmente despiadado, y creo que esa fue una decisión pragmática que él eligió. Duvalier pronto se dispone a remover las amenazas obvias a su poder. Primero, el ejército. Sabía que el ejército creaba a los gobernantes y debía asegurarse de que las personas en los puestos claves del ejército fueran nombradas por él. Remueve a los oficiales superiores, pero al menos por ahora logran conservar sus vidas. Ese fue el inicio de su método para operar durante su presidencia, realizar purgas sucesivas e impredecibles de aquellos que pensaban estar seguros, que creían contar con su favor. Solo meses después de la toma de posesión de Papa Doc, se oyen disparos cerca del palacio. Parece que su inseguridad está justificada. Duvalier estuvo amenazado casi desde el principio. Exoficiales del ejército toman las barracas junto al palacio e intentan un golpe de estado. Fue temprano en la mañana. Fui al palacio y se había desatado un infierno. Había fuego de ametralladoras calibre 50. Se corrió la voz de que había 200 rebeldes. Por suerte para Duvalier, la mayoría de los intentos de golpe de estado eran comedias teatrales. Resulta que el golpe no es realizado por 200 rebeldes, sino solo por 8. Duvalier los aplasta fácilmente. Es un momento crucial. Decide que no puede confiar en el ejército y que necesita una fuerza nueva propia para asegurar su poder. Se sentía sumamente vulnerable y creía que necesitaba una guardia pretoriana. Duvalier decide crear su propia pandilla y que ésta debía ser mayor, más cruel y más ruda que el ejército. Papa Doc ordena la creación de los voluntarios para la seguridad nacional. Esta fuerza se haría mejor conocida con el nombre de un ogro del folclore haitiano: los Tonton Macoute. El primer grupo de Macutos fue sacado de la penitenciaría nacional. Eran asesinos, ladrones, personas que cumplían condena. Y fueron reclutados allí. Les dieron armas y un cheque en blanco para hacer lo que les pidiera Duvalier. Una característica de los Tonton Macoute eran los anteojos oscuros que siempre usaban, que les daban una apariencia particularmente siniestra. Los Tonton Macoute se convierten en una columna principal del régimen de Duvalier. Con el tiempo, superarían en número al ejército regular. Pero mantener su milicia es costoso. Ahora Duvalier necesita dinero y también armas. Pero la mejor fuente de dinero es el país que más odia: Estados Unidos. Este no siente ningún aprecio por su régimen. Entonces, Duvalier tiene un golpe de suerte. En enero de 1959, Fidel Castro triunfa con su revolución. Cuba
A solo 80 kilómetros cruzando el Paso de los Vientos desde las costas de Haití, se hace comunista. El ascenso de Castro y la revolución cubana fueron un regalo para Duvalier porque eliminaron la presión sobre él en cuanto a las inquietudes del Departamento de Estado sobre el Caribe. Duvalier dice a los estadounidenses que es un ferviente anticomunista, pero que tal vez no siempre continúe siéndolo. Lo usó como una amenaza constante sobre los estadounidenses, diciendo: bien, si no me dan otros 50 millones de dólares en ayuda, podría buscar en otra parte, tal vez en el este, o tal vez con amigos cruzando el Paso de los Vientos. El chantaje de Papa Doc funciona. Estados Unidos envía millones en ayuda financiera y un destacamento de marines para entrenar a sus fuerzas. Con el país que odia ahora apuntalando su régimen, parece que Duvalier está seguro. Pero tiene un talón de Aquiles. Papa Doc es diabético. El 24 de mayo de 1959, colapsa y cae en coma. Este dura unas 9 horas. Finalmente, el principal ayudante de Duvalier, Clément Barbeau, le administra una inyección de glucosa. Papa Doc recobra la conciencia. Clément Barbeau le salvó la vida inicialmente con los primeros auxilios y luego los estadounidenses que lo trataron en Guantánamo. Pero el presidente despierta como un hombre distinto. Estuvo en coma por un largo periodo y hay alguna evidencia de que esto pudo haber causado algún daño cerebral o algún cambio a largo plazo en su comportamiento. Papa Doc está a punto de pasar de ser despiadado a ser un demente maligno. Después de su enfermedad, se volvió diferente. Papa Doc comienza a comportarse como un poderoso semidios, o Loa Vudú, el Barón Samedi. El Barón Samedi es el jefe del cementerio. Es uno de los más poderosos dioses vudú. En el folclore haitiano, el Barón Samedi es la figura más aterradora. Él es la persona que acecha en el cementerio en la noche. Es la parca haitiana. Papa Doc usualmente vestía de negro todo el tiempo, oficialmente, y con un gran sombrero Homburg en la cabeza, tal y como se muestra al Barón Samedi. El propio Barón Samedi debía hablar de un modo particular, con una voz grave y a la vez susurrante. Duvalier comenzó a utilizar precisamente esa voz. Qu'il flotte désormais dans l'azur pour rappeler à tous les Haïtiens. Queda claro para algunos allegados que Duvalier ha enloquecido. Estaba desequilibrado. Creo que se volvió paranoico por todo y por todos. La primera señal de este cambio llega cuando Duvalier decide abolir la Constitución, que solo le permite un periodo en la presidencia. Convoca elecciones en 1961 y solo hay un nombre en la papeleta para presidente: François Duvalier. Bien, elecciones, eso fue una farsa. Fue un ritual para celebrar el régimen de François Duvalier. Papa Doc gana las elecciones por unos increíbles 1,3 millones de votos a 0. El New York Times reporta que América Latina ha presenciado muchas elecciones fraudulentas en su historia, pero ninguna más indignante que la que acaba de tener lugar en Haití.
es una victoria que establece su segundo periodo de un modo mucho más maligno que el primero. Allí fue cuando el régimen se volvió absolutamente brutal y paranoico. Fue el inicio de la violencia total. Usando el ejército y su milicia privada, los Tonton Macoute, Papa Doc establece un reino de terror. La brutalidad fue institucionalizada y generalizada en toda la isla. Los Tonton Macoute de Duvalier infiltran todos los estratos de la sociedad haitiana. Era probablemente un sistema similar en términos del silenciamiento de toda la población al del Stasi en Alemania Oriental. El principal propósito de este terror es la simple codicia. Aunque Haití es desesperadamente pobre, Papa Doc y sus matones se disponen a dejarla seca. Millones de dólares en impuestos y ayuda desaparecen en los bolsillos de su régimen. Todo era por el dinero. Creo que sería errado dignificar el duvalierismo en el nombre de una ideología. No lo era, era una cleptocracia generalizada, era la mafia dirigiendo el país. Quienes sufrían realmente eran los haitianos más pobres. Hubo miles de víctimas anónimas de Duvalier. Las personas eran torturadas hasta morir, ejecutadas y asesinadas porque no entregaban a sus hijas o sus negocios a los Macoutes locales. Nadie sabe cuántas personas mataron los Macoutes. El dictador está ahora cada vez más paranoico, escondido casi todo el tiempo en su palacio fortificado. Cuando se aventura a salir, lo hace con fuerte vigilancia. Para demostrar que le importa su pueblo, entrega algo de dinero. Es su modo de demostrarse a sí mismo cuánto lo ama su pueblo. Puedo recordar a Duvalier en su auto arrojando dinero a las personas y ellas corriendo apresuradas para tomar $1 o algo así. Para mí eso era una total indignidad. Washington ha estado enviando millones de dólares al año en ayuda a Haití, pero es obvio que el dinero está siendo sustraído. El presidente Kennedy decide que ya tuvo suficiente del loco dictador Papa Doc. Kennedy se oponía mucho a Duvalier y hacía todo lo posible para deshacerse de él. Kennedy corta la ayuda financiera y busca modos de reinstaurar la democracia. Parece que el tiempo de Papa Doc en el cargo podría estar agotándose. Pero entonces sucede lo impensable. Cuando Kennedy fue asesinado, el 22 de noviembre, Papa Doc Duvalier tomó champaña en su palacio con sus aduladores. Increíblemente, Papa Doc afirma que el asesinato es obra suya. Explica que lanzó una maldición vudú sobre Kennedy y que no es coincidencia que el presidente fuera asesinado el 22 de noviembre. Hacía todo el 22. El 22 era su día de suerte. Fue elegido el 22 de septiembre. Tomó posesión el 22 de octubre. Él pretendió haber matado a Kennedy el 22 de noviembre del 63. Su jactancia está pensada para reforzar la idea de que, sin importar cuán poderoso sea, el destino de cualquiera que se oponga a Papa Doc es la muerte. Si tu presidente es de algún modo sinónimo de este asesino sobrenatural, entonces no debes meterte con él.
Con Kennedy muerto, cesa la presión de Estados Unidos sobre Papa Doc. Pero Duvalier pronto comprende que tiene otros problemas. 13 jóvenes haitianos en Nueva York deciden que ahora deben tomar el asunto en sus propias manos. Haciéndose llamar Young Haití o Joven Haití, navegan hacia su tierra natal en el verano de 1964. Cuando Kennedy fue asesinado, el movimiento Young Haití sintió que había perdido un gran partidario. Y no creyeron que la administración Johnson continuaría con el programa que tenía Kennedy para Haití. La mayoría de los miembros de Young Haití han perdido familiares en el brutal régimen de Papa Doc. Inspirados por el éxito de Castro en Cuba, atracan en Haití e intentan iniciar una revolución. 13 salieron de Nueva York y fueron a Haití para formar una guerrilla, como lo hizo Castro en la Sierra Maestra. Querían hacer eso en las montañas de Haití. Pero los rebeldes pronto descubren que la geografía de Haití no es apropiada para la guerra de guerrillas. Pero las montañas de Haití no eran tan boscosas como la Sierra Maestra. Y Papa Doc, que tenía sus matones por todo Haití, los rastreó. Uno por uno, los miembros de Young Haití son asesinados. El primero en morir es Iván Larac. Su cuerpo es entregado a Papa Doc. Dejó el cadáver apestoso en un sillón afuera del salón de arribos del Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe. Así que los pocos turistas que recibía Haití entonces pasaban por inmigración, salían a tomar un taxi y eran confrontados por este tan descompuesto cadáver. Durante meses, los miembros de Young Haití luchan en las montañas. Finalmente, 11 miembros del grupo son asesinados y los 2 restantes capturados. Son devueltos a Puerto Príncipe, donde se pauta su ejecución para el 12 de noviembre de 1964. Duvalier declaró un asueto público. Dijo a los maestros de escuela que debían llevar a los niños a ver las ejecuciones, que así es como lidiamos con los enemigos de Haití. Las ejecuciones fueron filmadas y transmitidas por televisión durante semanas. Marcel Numa, graduado de la Academia de la Marina Mercante del Bronx, y Louis Duan, graduado en Finanzas y trabajador bancario de la Universidad de Nueva York, son desafiantes hasta el final. La ejecución fue típica del sentido teatral de Duvalier, un sentido más bien macabro. Si podías preparar una ejecución y televisarla, y para hacerla aún más grotesca, traer a un grupo de niños de escuela para presenciarla, el impacto en Haití sería inmenso. Recuerdo ver por televisión la ejecución en vivo de Marcel Numa y Louis Duan. Allí estaban 2 hombres de pie con las manos en la espalda y de pronto les dispararon y cayeron. Nunca he logrado borrarme eso de la mente. Parece que lo hubiera visto ayer. El tirano descubre que gran parte de los revolucionarios provienen del pueblo de Jeremie, un baluarte de la oposición. Papa Doc desata su horrible venganza sobre el pueblo. Duvalier era alguien que saboreaba la venganza. No le gustaba disfrutarla fría, la prefería caliente. Se llevaron familias, mataban a los niños y las esposas primero, mientras los esposos veían, y luego mataban a los esposos. No es claro cuántas personas murieron, pero probablemente fueron miles.
Eso dice algo sobre Duvalier, y es que deseaba que el castigo fuera ejemplar. Por lo tanto, mientras más escalofriante, más violento y más indiscriminado, más efectivo era. Para finales de 1964, Duvalier ha matado a miles de personas y ha obtenido lo que siempre deseó: el poder total. Dentro de Haití, simplemente no queda ninguna oposición. No hay nada que pueda detener su régimen maligno. Creo que en este periodo Duvalier podría definirse como megalómano. El poder lo es todo, no hay alternativa, no puede marcharse, no puede retirarse, debe permanecer allí, así que hace lo que sea necesario. Sin embargo, el poder total no basta para Papa Doc. Desea ser más que un presidente, desea convertirse en un dios. En junio de 1964, el tiránico presidente François Papa Doc Duvalier intenta tomar el control total y perpetuo del país. Ha usado la violencia brutal para continuar en el poder por casi 7 años ya, incluso aboliendo la Constitución para permitirse un segundo periodo en el cargo. Ahora va más allá, realizando un referendo constitucional para convertirse en presidente vitalicio. Como era de esperarse, gana con el 99,9% de los votos. He sido elegido presidente de por vida. No es mi deseo, pero es la voluntad férrea del pueblo haitiano. La locura de Papa Doc llega ahora a niveles nuevos y realmente extremos. En un discurso a la nación, arroja una bomba. Declara ser más que humano. Es un ser inmaterial. Las balas no pueden lastimarlo. Dijo esencialmente que era eterno. Era una especie de espíritu que flotaba sobre Haití. Papa Doc afirma ahora abiertamente lo que muchos haitianos ya creen, que es la encarnación del temido Loa Voodoo, el Barón Samedi. El guardián del cementerio. Puede que la violencia le haya dado su posición como presidente vitalicio, pero lo que lo mantendrá allí será el vudú. Duvalier tenía más poder en Haití que las armas y los hombres que tenía alrededor. Papa Doc usaba el vudú para controlar la nación. Desde la campaña del Pian, y luego vestido como el Barón Samedi, Papa Doc ha manipulado la percepción de que posee poderes sobrenaturales. La visión que tenía para sí mismo era la del control total de la sociedad, mediante el poder místico. Papa Doc comienza a crear mitos sobre sí mismo. Circulan rumores de que Duvalier hizo un viaje a las colinas y entró en una cueva conocida como la Trou Fuban. Es un sitio sagrado vudú donde se cree que encontró algo aterradoramente útil. Trajo de vuelta de Trou Fuban varios demonios llamados Baka y ordenó instalarlos. Vivían, no sé qué hacían allí, pero vivían en los sótanos del Palacio Nacional. Decir que podía desatar esos demonios es un gran disuasivo para una revuelta o una rebelión. Papa Doc necesita demostrar a su pueblo que realmente posee poderes vudú. Así que ordena a sus hombres que irrumpan en un funeral y roben el ataúd de su antiguo amigo y en algún momento rival político, Clément Jumel. Pronto comienza a circular una historia sobre cómo se encerró en una habitación con el cadáver de Jumel y parecía comunicarse con él. Papa Doc hace que su pueblo piense que posee incluso el poder de hablar con los muertos. Para muchos en Haití,
La muerte no es algo natural. Así que muchos creen que Duvalier convirtió en zombie a Jumel. Para sus rituales vudúes, Papa Doc con frecuencia no necesita todo el cuerpo. En ocasiones exige que las cabezas decapitadas de sus enemigos les sean presentadas. De nuevo, circulan extraños rumores sobre lo que hace con ellas. Duvalier se convenció de que podía extraer la inteligencia de las cabezas de sus enemigos políticos. Se sentaba en el baño, a veces con todo y sombrero, y consultaba la cabeza de su oponente. El propósito de estos rituales es asustar a su nación poco educada y supersticiosa. ¿Está tan demente Duvalier para creer realmente en ellos también? Algunos de sus conocidos dicen que no, pero lo que no está en duda es que sabe usar el vudú. Duvalier solía sonreír porque era ateo, no creía en el vudú. Él no creía en nada, solo en el poder. Para tener paz y estabilidad, debería haber un hombre fuerte en cada país. Para finales de los años 60, Papa Doc es más que un presidente vitalicio. Ha hecho que su pueblo piense que es casi un dios. Pero hay una fuerza que no puede evadir: su propia mortalidad. Había asesinado, intimidado y aterrado tanto a la oposición que el único enemigo restante era la muerte, su propia frágil salud. A diferencia de muchos dictadores, Duvalier podría llegar a gobernar hasta el final de su vida natural. El problema es que ahora tiene 60 años, acosado por la diabetes, falla cardíaca obstructiva y daño cerebral por su coma en 1959. Así que ahora se dispone a asegurar un legado para sí mismo y su régimen brutalmente corrupto. Para comienzos de los años 70, el personaje vudú de Papa Doc domina Haití. Las personas creen que realmente es el Barón Samedi. Todo el duvalierismo se trataba de establecer el terror, que estaba dentro de las mentes de las personas. Incluso temían tener malos pensamientos sobre Duvalier. Puede que el brutal régimen de Papa Doc haya matado a 30.000 haitianos, pero la postura oficial es que Duvalier es un dios viviente. Por todo Haití hay monumentos al ego del tirano. Su nombre se escribe con luces en el Palacio Nacional. Luego de la jugada de la presidencia vitalicia llega el culto a la personalidad, donde Duvalier desea proyectarse casi como un sinónimo del país. Ninguna alabanza es demasiado grande para el supremo Papa Doc. Luchaban entre ellos para inventar nuevos superlativos para describirlo. Maestro de las encrucijadas. La bandera haitiana ondeante. Y el hombre que ve la eternidad. El Padre Nuestro fue reescrito como una oración para Papa Doc, nuestro Doc, que estás en el Palacio Nacional. Mientras las personas son obligadas a adorarlo, el tirano está dejando seca a la nación, robando millones de dólares al año al pueblo haitiano. Esto básicamente tomó la forma de extorsión de impuestos a todos, a comerciantes, vendedores de cacahuates, todo el que recibiera dinero, incluso centavos, todo se sumaba. Una de las excusas más grandiosas para los impuestos extra era una ciudad nueva, Duvalierville. Pretendía ser un ejemplo de modernidad y esperanza para Haití, pero nunca fue terminada. Ese dinero iba directamente a los bolsillos de Duvalier.
al de su familia y al de sus matones. Pero Duvalier sigue siendo un doctor entrenado. Sabe que su propia muerte está cerca, así que se dispone a asegurar su legado. Fue algo que ocurrió muy rápido y sistemáticamente. El hijo mayor de Papa Doc, Jean-Claude, aún es adolescente, criado en el palacio, viviendo una vida de lujos y escudado de las preocupaciones de los haitianos normales. Sin embargo, su padre decide que él heredará la presidencia. Antes de eso, Jean-Claude era conocido simplemente como un playboy gordo. Aparece en público con su hijo y lo unge oficialmente como el próximo presidente vitalicio. El 21 de abril de 1971, el tirano Papa Doc muere pacíficamente en su cama. Su hijo Jean-Claude se convierte en Baby Doc y continuaría con el corrupto régimen Duvalier por otros 15 años. Finalmente es derrocado y muere de un ataque cardíaco a los 63 años, mientras esperaba ser juzgado por sus crímenes. El verdadero legado de Papa Doc es que destruyó un sueño y desató una pesadilla. Sus crímenes acosan a Haití hasta el presente. Creo que Haití quedó marcado y desfigurado permanentemente por Duvalier. Haití es ahora el país más pobre del hemisferio occidental, acosado por la carencia de educación y sacudido por el caos político. Destruyeron las instituciones, destruyeron las familias. El país en general fue destruido. El único que se benefició de esas atrocidades fue él. ¿Cuán maligno fue Papa Doc? Creo que Duvalier fue la encarnación del mal.